¿ok? Esperemos que hoy salga mejor la clase. Estrictamente, la idea es tratar de hacer una presentación rápida de los principales conceptos de capacidad y de capacitores. Hoy hace un rato me preguntaban, la clase completa con audio la levantamos al aula virtual. Yo no voy a detenerme en cada tema porque no nos da el tiempo, sino que básicamente voy a hacer hincapié en los conceptos. Primero, ¿qué es capacidad? Capacidad como tal es una propiedad de los cuerpos. Es decir, capacidad, cuando yo me refiero a capacidad, estoy hablando de una propiedad de los cuerpos. Existen dispositivos cuya característica principal es la capacidad. Y estos dispositivos los vamos a llamar capacitores, condensadores, ambos nombres se utilizan en forma indistinta, y son dispositivos cuya característica principal es poder almacenar energía eléctrica. Y se los utiliza mucho, desde un televisor o una computadora que tiene cientos de capacitores a una heladera o un ventilador, porque almacenan energía eléctrica y la ceden en el momento en que el equipo lo necesita. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, que es una propiedad y es la posibilidad de almacenar energía eléctrica. La energía eléctrica, cada vez que yo almaceno energía eléctrica, aparece un campo eléctrico. Realmente la energía almacenada está asociada al campo eléctrico. Si nosotros sabemos que si tenemos una región donde tenemos un campo eléctrico y ponemos una carga, aparece una fuerza. Esta fuerza, o el concepto de fuerza, está directamente relacionado al concepto de energía. Sin detenernos ahora demasiado, podemos afirmar que la existencia de un campo eléctrico implica la existencia de energía eléctrica en ese punto. Lo vemos en lo posible en un rato. Lo que planteamos hasta ahora. Ahora, ¿qué es un capacitor? En una definición muy sencilla, un capacitor está formado por dos conductores cercanos y aislados entre sí. Independientemente de la forma del capacitor, siempre vamos a hablar de que cada uno de esos conductores recibe el nombre de placa. Si yo miro ese esquema que tenemos ahora en pantalla, vemos que tengo dos conductores de una forma cualquiera, esas placas verde y marrón. A uno lo cargamos con carga positiva, a otro lo cargamos con carga negativa. En el medio tenemos un dieléctrico, que el caso más general que vamos a ver ahora es aire o vacío. Entre ellos surge un campo eléctrico. Bueno, eso que tenemos ahí es un capacitor. Cada una de esos conductores recibe el nombre de placa del capacitor. Haciendo un esquemita un poco más formal, yo tengo dos placas, esas placas tienen un área y están separadas una determinada distancia, y en el medio tengo, en nuestro caso, aire vacío. Hablamos de aire vacío porque los valores son similares y el efecto es prácticamente el mismo. Entre ambos surge un campo eléctrico. Fíjense que los dos factores constructivos importantes de este capacitor que estamos presentando, que recibe el nombre de placas planas paralelas, viene dado por el área y por la distancia. Si yo lo miro de frente, voy a cargar esas placas. Para cargar esas placas voy a utilizar una fuente, lo vamos a ver más en detalle energía en el capítulo 3, pero básicamente un dispositivo que me convierte, en nuestro caso,
energía química en energía eléctrica. Ese es el símbolo que vamos a usar a lo largo de todos los capítulos de la fuente. Cuando tengo mis placas conectadas de esta manera, aparece sobre las placas una carga. Y definimos a la capacidad como la carga sobre la diferencia de potencial establecida entre ambas. Esa unidad se recibe el nombre de faradio y es como si digan coulomb sobre voltios. Si ustedes prestan atención en la técnica, se utilizan valores del orden del microfaradio, nanofaradio, picofaradio, son valores bajos. Miremos un par de detalles. Ese es un esquema de los campos eléctricos. ¿Por qué presento este dibujo? Porque realmente los campos eléctricos en las puntas del capacitor se van a deformar, eso se conoce como efecto de borde. En nuestro curso lo que vamos a ver es la parte central del capacitor, no los bordes, que complicarían mucho los cálculos. Para calcular cuál es el valor de la capacidad, vamos a plantear una superficie gaussiana. Yo esto lo voy a pasar rápido, viene la fórmula final. Les pido que escuchen la explicación detallada en el audio de cómo lo hacemos. Y me quedo con la fórmula final. La fórmula final me dice que la capacidad de un dispositivo de placas planas paralelas es directamente proporcional al medio, ahí aparece en nuestro caso epsilon 0, vacío, al tamaño de las áreas y a la distancia que las separa. Es decir, que cuando más grandes sean las áreas o las estén más cercanas, la capacidad va a ser mayor. Y también se dan cuenta en forma muy rápida que si yo cambio el medio y utilizo un medio cuyo epsilon sea mayor, también voy a aumentar el valor de capacidad. Miramos la fórmula que nos interesa, entonces la capacidad queda definida por las características de nuestro capacitor, epsilon por el área sobre la distancia, la carga almacenada será capacidad por la diferencia de potencial que establecemos en los bordes. Podemos tener capacitores de muchísimas formas, ahí tenemos un capacitor cilíndrico, es decir, esto es básicamente, son dos cables coaxiles, y también tienen una capacidad. La capacidad se calcula de la misma forma, pero obviamente la fórmula será distinta. También usamos Gauss. Lo mismo nos va a pasar con un capacitor simétrico, donde vemos que el valor de la capacidad siempre depende del epsilon y de las dimensiones físicas. Estos son tres ejemplos simétricos sencillos. Ahora, los capacitores pueden ser muy, muy complejos, y vamos a ver algunos dibujos más adelante. Entonces, antes de cambiar de tema, básicamente un capacitor son dos conductores separados por un dieléctrico. Al establecer una diferencia de potencial, aparece un campo eléctrico, y este campo eléctrico está asociado directamente a la energía que vamos a almacenar. Cuando hacemos estudios de circuitos eléctricos, nos vamos a encontrar a menudo que nuestros dispositivos pueden estar conectados de muchas maneras. Cuando analizamos un circuito, voy a tener, en nuestro caso particular, capacitores conectados. Más adelante veremos que puedo tener otros dispositivos también conectados, y obviamente un circuito complejo lleva muchas conexiones de muchos tipos de dispositivos. Pero vamos a lo más simple que tenemos. Tenemos dos tipos de conexiones. Conexiones en serie y en paralelo. Primer concepto. Segundo concepto, capacitor equivalente. Fíjense la definición que está marcada ahí en azul. Capacitor equivalente a un conjunto de capacitores, es decir, que puede reemplazar a un conjunto de capacitores,
un capacitor equivalente puede reemplazar sin que haya alteraciones en el resto del circuito. Veamos las dos conexiones a las cuales hacemos referencia, y esto lo van a ver en ejercicios prácticos de mejor manera. Nuestra primera conexión es el capacitor en serie. Acá yo siempre hago una recomendación: nunca se guíen por los dibujos, sino que presten atención a lo que tenemos. Nuestros capacitores están conectados de esa manera, es decir, la placa negativa de uno está conectado a la placa positiva del otro, en una cadenita de capacitores. En este caso, si yo quiero ver la capacidad equivalente, veo que la tensión es la suma de todas las tensiones, esto es como que fuese una escalera. Conocemos la fórmula de capacidad, despejamos el valor de tensión. C1, C2 y C3 son propios y dependen del tamaño de las placas y de la distancia. Hago un par de cálculos, me encuentro con la fórmula de capacitor equivalente. Una fórmula sencilla establece que la inversa del capacitor equivalente es la suma de la inversa de los capacitores. Mi otra conexión es la conexión en paralelo. En el caso de la conexión en paralelo, la diferencia fundamental tiene que ver con que, fíjense, todas las placas positivas están conectadas entre sí, todas las placas negativas están conectadas entre sí. En este caso, la diferencia de potencial es la misma a cada uno de los capacitores. De nuevo, hacemos nuestras equivalencias, nuestras fórmulas matemáticas, después las miran un poco en detalle. Pero estrictamente para un capacitor equivalente paralelo, el capacitor equivalente es la suma de cada uno de estos capacitores. Obviamente, los capacitores en un circuito pueden tener capacitores conectados en serie, otros conectados en paralelo, y será un poco la habilidad para ver qué fórmula y qué mecanismo utilizan para encontrar el capacitor equivalente. Concentrémonos un poco en la energía ahora. Estrictamente yo tengo energía en la batería que va a llevar carga hacia las placas del capacitor. Esa es la idea básica. La energía que voy a almacenar es igual al trabajo que realizó la batería. En un determinado tiempo pasa una determinada cantidad de carga. Y en consecuencia, los bornes de nuestro capacitor adquieren una determinada diferencia de potencial. En función de eso puedo calcular qué trabajo realizo en la unidad de tiempo y calcular que cuando mi capacitor quedó completamente cargado, es decir, que cuando llego al valor Q, tomando el valor Q mayúscula como valor máximo de capacidad, la energía que me entregó la batería, que va a ser igual a la energía almacenada por el capacitor, viene dada por esa fórmula, 1/2 por Q al cuadrado sobre la capacidad. Esta fórmula, que la puedo escribir, la van a encontrar escrita de distintas maneras. Voy a dar ingreso a la gente que está afuera. Me dice que un capacitor almacena energía y que esta energía está directamente relacionada con la carga que es capaz de almacenar y con la capacidad de nuestro dispositivo. Un tema interesante es analizar qué densidad de energía tengo en un punto. Es decir, no en todo el capacitor, sino en un punto del capacitor. Bueno, ahí hacemos un cálculo que básicamente dividimos por el volumen del capacitor, es el término que tiene entre paréntesis A por D, es el volumen del capacitor,
Y llegamos a la expresión que me interesa remarcar ahí abajo. Fíjense, la densidad de energía, es decir, la energía en un punto solo depende del medio, obviamente, y del campo eléctrico. Acá podemos hacer una afirmación, si quieren al revés. Puedo decir que si en un punto tengo campo eléctrico, en ese punto tengo energía eléctrica. Hay una relación directa entre el campo eléctrico y la energía. La sola existencia de campo eléctrico implica que ese punto tiene energía. Habilito un minuto los micrófonos si alguno quiere. Habilité los micrófonos si alguno quiere hacer algún comentario. Yo tengo una consulta, ingeniero. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Como pregunto, alguien quiere preguntar, en clase alguien quiere preguntar algo, ¿no? Seguimos entonces. ¿Ingeniero, me escucha? Yo hasta ahora había planteado que teníamos dentro de nuestro capacitor aire, pero sin lugar a dudas eso no es muy práctico, ya no es muy práctico desde el punto de vista constructivo, tener dos placas que en el medio tenga aire vacío y que no se toquen, pero es complicado de construir, pero además los valores de capacidad que alcanza un capacitor de ese tipo son muy bajos. Estrictamente, vamos a ver el siguiente ejemplo, porque vamos a estudiar ahora qué ocurre si dentro en el medio de las dos placas yo pongo un dieléctrico, es decir, pongo un material distinto al vacío, distinto al aire. Fíjense, si yo tomemos como base que C1 y C2 son iguales. Si ambos los conecto a la misma batería, obviamente ambos van a tener la misma carga. Es decir, si tengo dos capacitores iguales y los conecto a la misma diferencia de potencial, ambos van a tener la misma carga. Ahora, se puede probar experimentalmente que si a uno de ellos le pongo un material dieléctrico, acá pueden pensar desde un plástico hasta un líquido no conductor o lo que a ustedes se les ocurra. La situación del circuito cambió. Lo que se comprueba que en una situación así, la carga que almacena Q2 es muy superior a la carga que almacena Q1. Es decir, al introducir un dieléctrico, la carga almacenada es mucho mayor. O lo podemos expresar de otra manera. Puedo aumentar la capacidad de mi dispositivo introduciendo un dieléctrico distinto del aire. Se conoce como capacitancia del material dieléctrico y también es una propiedad para cada material, es un valor con que existen tablas para cada material, como la relación entre el capacitor cargado, del capacitor, la capacidad de un capacitor con el dieléctrico y la capacidad de un capacitor sin el dieléctrico. Es decir, tengo dos capacitores cuyas placas son iguales, que la distancia es la misma, a uno le pongo dieléctrico y al otro no. Llamamos constante dieléctrica del material a la relación entre las capacidades de los dos dispositivos. También podemos ver que con menos tensión, con menos diferencia de potencial, yo puedo conseguir la misma carga cambiando el material. En el caso de abajo, para conseguir la misma carga que para el caso de arriba, me hace falta menos tensión.
y que la relación también es la misma. El factor K aumenta la capacidad del dieléctrico en ese valor. K recibe el nombre de constante dieléctrica. Y si miramos esa tabla, tomando como referencia el vacío, y la del aire es prácticamente la misma, pero hay algunos materiales, algunos dieléctricos especiales, como la que figura abajo, el titanato de estroncio y bario, que para el mismo tamaño de placas puede almacenar 10.000 veces mayor capacidad. Los capacitores reales, todos se construyen con dieléctrico. No se construyen con vacío, con aire, se construyen con dieléctrico. Y uno de los objetivos de la técnica permanentemente es encontrar dieléctricos que tengan mayor constante K, porque entonces podemos construir capacitores muy chiquitos. Piensen que un capacitor puede ser tan chico que almacene un par de electrones, o puede ser tan grande como un tanque de agua y más. Bueno, si nosotros vamos a hacer una serie de cálculos, esto queda para que lo miren, es parte matemática que nos lleva a algunas relaciones de cómo varía la energía, siempre en un caso del capacitor con dieléctrico y el caso del capacitor sin dieléctrico. Y ahora vemos algunas formas de capacitor. Estrictamente, fíjense que yo puedo tener dos placas metálicas, una placa de papel, las arrollo y estoy en el concepto de capacitor. Obviamente, desde el punto de vista geométrico es mucho más difícil calcular su capacidad. Puedo tener una cosa así, dieléctricos, ¿no? Pero también puedo tener algunas cosas más complejas. Tengo las dos placas conductoras y esas placas las meto dentro de una cubeta de aceite que es un dieléctrico. Eso también es un capacitor. Si lo veríamos de arriba a ese capacitor, que en particular recibe el nombre de electrolítico. Ahora, ¿por qué esta variación en la capacidad? ¿Por qué esta variación? A ver, ¿qué es lo que ocurre dentro de un capacitor? Vamos a tratar de verlo brevemente y simularlo brevemente. Si yo tengo un pedazo de material dieléctrico, puedo considerar que ese material tiene todas sus cargas distribuidas dentro del material. Es decir, si yo no tengo ningún campo eléctrico, mi material estará totalmente desordenado. Ahora, si yo este material lo pongo entre dos placas, conecto esas placas, aparece un campo eléctrico entre las placas. ¿Qué va a ocurrir? Va a tender a ordenarme el material. Nunca va a ser un orden perfecto, pero va a tender a ordenar el material. Si yo lo quiero mirar con otra simulación, pensemos que tengo dentro de mi material todas las cargas distribuidas. Cuando coloco, si tengo un campo eléctrico igual a 0, no tengo conectadas mis placas, estoy en esta situación. Pongo mi material dentro de dos placas, esas placas las conecto. ¿Qué va a ocurrir con la carga? Se van a empezar a desplazar, o se van a empezar a ordenar la carga positiva hacia el lado de las placas negativas, las cargas negativas hacia el lado de las positivas. Esto busca hacer una simulación, obviamente busca darnos la idea, no es que esto funcione exactamente así. Ahora, eso quiere decir que dentro del material apareció un campo eléctrico generado por estas nuevas cargas que se opone al campo principal. En un capacitor de placas planas paralelas, ambos campos están sobre la misma línea. Yo puedo decir que el campo eléctrico total es el campo generado por las placas, es sub 0, más el campo debido a las cargas dentro del dieléctrico, E'. Se suman, uno es contrario al otro, o sea, una suma algebraica realmente. Rápidamente nos damos cuenta que el campo eléctrico total es menor al campo, si tengo un dieléctrico, al campo eléctrico si no lo tengo. Vamos a decir que si se coloca un dieléctrico en un campo eléctrico, aparecen cargas superficiales inducidas, cuyo efecto es debilitar el campo original dentro del dieléctrico.
y vamos a ver que lo debilita siempre manteniendo el mismo valor K. ¿Sí? Esto queda para que lo miren un poco ustedes en detalle, está la explicación en fórmula, de nuevo, de qué ocurre. No tiene mayores secretos, es una fórmula relativamente sencilla de seguir. Practíquenla, háganla, pueden verla en el video, la pueden ver más en detalle. Y esto que hemos hecho, esta fórmula matemática así sencilla, yo la apliqué para un capacitor de placas planas paralelas, donde partí de la base, que los dos vectores, el campo eléctrico con dieléctrico y el campo eléctrico sin dieléctrico, directamente se suman algebraicamente, están en la misma línea. Si ustedes prestan atención, esa fórmula que tengo expresada ahí sería la ley de Gauss para un cuerpo cargado. Como no siempre voy a tener un cuerpo tan sencillo como un capacitor de placas planas paralelas, piensen en el capacitor electrolítico con ese líquido y esas placas, estrictamente se introduce el concepto de tres vectores eléctricos. Esos vectores eléctricos tienen que ver cómo se orientan nuestras cargas. Vamos a decir, o reciben los nombres de vector campo eléctrico, el cual ya conocemos, vector polarización eléctrica y vector desplazamiento eléctrico. Yo voy a pasar de nuevo, que me quedo en esta ecuación, en este dibujo. Cada uno de esos campos eléctricos, en definitiva, representan o están relacionados con una parte del conjunto de cargas. Si hablo del campo eléctrico, estoy hablando de todas las cargas que intervienen en mi dispositivo, tanto las cargas sobre las placas como las cargas sobre la superficie del dieléctrico. El vector de desplazamiento únicamente con lo que llamamos cargas libres, que son las cargas sobre las placas. Y el vector P, recibe el nombre de polarización, hace referencia a las cargas inducidas en el dieléctrico. ¿Por qué usamos estos tres vectores? Porque si mis formas ya no son tan sencillas, cada uno de estos vectores puede apuntar para un lado distinto. ¿Cómo voy a encontrar el campo eléctrico con la composición de los vectores? Nosotros nos quedamos nada más que con esta idea. Y trabajamos un poquito para ver cómo se escribe la ley de Gauss en presencia de un material dieléctrico. Y llegamos a la expresión que el material eléctrico, la ley de Gauss, se la va a escribir con el vector D, que si ustedes se acuerdan, el vector D abarcaba las cargas totales. Símbolo de los tres vectores. Esto les pido que lo miren un poco dentro del video, que lo miren un poquito de los libros, y quedo a nivel consulta para aquellos que no lo puedan seguir en detalle. Un resumen de ecuación de fórmulas, nada más. Hasta acá llega esta unidad. Yo habilito la sala para aquellos que quieran hacer alguna pregunta en este momento. Si por ahí tienen el iconito de levantar la mano, lo pueden usar. Aparte del perro que ladra atrás de alguno, ¿hay alguno que quiera preguntar algo? Profe. La clase. Yo escucho, traten de ordenar ustedes cómo hablan. Sí, ahí está dando es el capo.
Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Estos videos los podría subir al aula, así lo vemos con más detalle. Sí, sí, está en el aula ya subido. Este en particular está. Este Arturo, video, Para ella, gracias. Arturo, soy Diego. Sí, Diego. Justo recién acabo de ingresar a la sesión. ¿A qué video se refiere el alumno que están viendo que suba? Este es el segundo video, potencial y capacidad. En dos partes en el aula. Porque siempre lo mismo que yo decía. Donde está ahí O sea, explicado ahí más en donde detalle. está, y sabía que no pensaba. Vamos para la clase que viene, que es campo eléctrico, vamos a levantar también el video correspondiente. Ese todavía no está. Sí, pues yo subí el que vos me habías pasado en dos partes, creo que era de la corriente eléctrica. Sí, el anterior, les digo, el anterior. Ah, sí, no, está todo, digamos, está al día. Tiene que ingresar nomás al aula virtual, o cualquier duda que puedan tener, digamos, que se comuniquen conmigo para yo poder automatricularle, y en el caso de que yo no pueda, hacemos el reclamo en UNE virtual. En este momento, en el aula virtual tienen 5 videos. El primer video, que abarca la unidad 2 de campo eléctrico, tienen un video de potencial, capacitores, que es el de la clase de hoy, y también están levantados los 2 videos de las próximas clases. ¿Ok? Sí, ¿no? está bien, profe. No lo había visto. No importa, de cualquier manera tienen mi correo, y si alguien puede descargarlo, me avisa y vemos cómo hacemos un Google Drive y demás. Todos los materiales que vamos subiendo, tanto la práctica como la teoría, están en orden cronológico, digamos, o sea, desde la primera clase hacia la última, digamos. Por ahí tendrían que buscar en cada bloque tanto la teoría como la práctica, y incluso en la parte izquierda ahí de la interfaz del aula virtual, ahí le va indicando cuáles son los archivos que se van subiendo últimamente, digamos. Y aparte yo envío por la parte de novedades, le mando la notificación de qué es lo que se subió, digamos, tanto en la práctica como en la teoría. Si hay alguno que todavía no pudo matricularse en el aula virtual, por favor, mándenos un correo a cualquiera de los integrantes de la cátedra. Nos quedan un par de minutos antes que la sesión se corte. ¿Algún otro tema? ¿Alguna cosa? Profesor, ¿me escucha? No. Okay. Para aquellos que no se están matriculados en el aula virtual, tuvo automatriculación, es decir, que todos los que estuvieron inscritos por el sistema están dentro del aula virtual. Si alguno en particular se anotó después, o hay un par de días antes que cierre la facultad, por favor mándenos un mail y vemos cómo lo solucionamos. La condición es siempre estar inscrito en la materia, digamos. En el aula virtual tienen tanto video de los ejercicios como ejercicios resueltos, como todos los PowerPoint, como toda la teoría, como los videos de la teoría. Chicos, si no hay nada más, nos vemos. Vamos a hacer otra sesión el lunes a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y en función de cómo andemos, vamos a hacer 1 o 2 por semana, siempre invitándolos previamente. ¿Ok?